Hola, hola, bienvenidos a un nuevo proyecto. Vamos a comenzar con este hermoso proyecto que es nuestra cochinita. Se llama la cochinita Lola. Le he puesto Lola, amigas. Una linda cochinita. La cochinita mide, en este caso Lola mide, desde su orejita a sus patitas mide 18 centímetros. Mire, 18 centímetros utilizando, yo usé el hilo de algodón en dos tonos, rosa claro y rosa vieja o rosa palo. Para todo el cuerpo rosado claro y para sus orejitas, y lo que es la parte de las patitas el rosado vieja. Este hilo es de 2 milímetros de grosor. Lo tejí con el gancho del número del 2,5. Ahora, si ustedes tejen apretado y les gusta tejer uno un poco más suelto, usan el gancho del número 3. También lo pueden usar. Este gancho finito lo uso yo para esconder la hebra cuando quiero apretarla. Cuando iniciamos el aro mágico, yo aprieto bien la hebra para que no se me suelte. Vamos a necesitar unos ojitos de seguridad de 9 milímetros, el marcador de vueltas, alfileres grandes para cuando vamos a unir las piezas, sujetarlas, nuestra tijera, una aguja lanera grande. No les recomiendo esta, es gruesa. Me gusta, quiero comprar una más que sea larga pero más fina aquí, porque es difícil cuando uno está cosiendo la parte. Un poquitico de hilo marrón para lo que es la parte de la nariz, esta área que está aquí, este borde, este bordado. Hilo negro de bordar o hilo negro que tengan para hacerle el detallito de los ojitos de la carita y el relleno para juguete. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a dar inicio al tutorial de hoy. Vamos a hacer, lo voy a dividir en varios videos porque un solo video se va a salir muy largo el video. Entonces vamos a hacer primero lo que es la parte de la cabeza o la parte del cuerpo con las patitas, y ahí lo voy dividiendo. Vamos a dividir el video en 3. El último vamos a hacer el armado total. Poco a poco, paso a paso, les voy a decir cómo van a armar lo que es la parte del hocico, cómo lo van a coser, cómo cosemos el cuerpo a la cabeza, cómo cosemos sus orejitas. Tengan un poquito de paciencia, me preguntan dónde está la siguiente parte, voy a irse subiendo poco a poco. Primero vamos a hacer todo el cuerpo, la cabeza, las patitas, las orejitas, y luego vamos a, en el último video, en el último tutorial, vamos a unir todo su cuerpecito poco a poco, y luego le vamos a hacer su ropita. Pueden dejarme en los comentarios qué ropita quiere que le hagamos a la cochinita Lola, ya sea un vestido, un tutú, un gorrito, una diadema. Todo eso viene, lo pueden escribir para ver qué le hacemos a nuestra cochinita. Vamos a dar inicio al tutorial de hoy. Vamos a comenzar por las paticas de nuestra cochinita y voy a utilizar estos dos tonos, que rosa vieja oscuro y luego cambió al rosado claro. Entonces vamos a tomar este primero, el marcador de vuelta y la aguja lanera, porque al final vamos a hacerle algo a la patita. Entonces comenzamos con el rosa oscuro. Vamos a hacer dentro de un arito mágico, vamos a trabajar 6 puntos. El gancho que voy a usar es el del 2,5. Si ustedes también pueden utilizar el del número 3 de 3 milímetros, también lo pueden usar para este tipo de hilo que es de algodón de 2 milímetros de grosor. Voy a comenzar con 6 puntos bajos: 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 puntos bajos dentro de un aro mágico. Cerramos el aro mágico
Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Voy a hacer 2 puntos en cada punto. Al finalizar nos van a quedar 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a trabajar una serie de un punto bajo, marcan el primer punto, no les dije que marcar, y un aumento. Vamos a trabajar un punto bajo y un aumento toda la vuelta y nos va a quedar 18 puntos bajos. Para la cuarta vuelta vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Marcan el primer punto, 1, 2 puntos bajos y en el próximo hacemos un aumento. Vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento toda la vuelta y nos va a quedar 24 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 5. Ya por aquí la podemos esconder esta hebra. A mí me gusta esconderla bien y asegurarla para que no se nos suelte. Aquí con una aguja o una aguja lanera yo aprieto y hago un nudito. Pueden hacer un nudito así. Queda con ese nudito. Si ustedes gustan le hacen otro nudito con una aguja más finita, que a veces cuesta, pero a veces pasa. Y así, y vuelvo a hacer otro nudito, apretando bien que quede bien cerradito. Ahora corto aquí y ya no molesta ese hilo. Ahora vamos a trabajar la vuelta 5. Vamos a trabajar por la hebra o el bucle trasero. Vamos a hacer 24 puntos que tenemos en la vuelta, tomando la hebra así. Marcamos esta hebra. Vamos a trabajar un punto en cada punto, así por la hebra o el bucle trasero. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, la vuelta 6 de 24 puntos, tomando ya nuestra cadena completa. Marcan el primero y vamos a trabajar 24 puntos. Un punto en cada punto en esta vuelta 6. Ahora vamos a trabajar la vuelta 7, donde vamos a repetir 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Hacemos el primer punto, lo marcan 1, el siguiente 2 y vamos a hacer una disminución tomando la hebra del bucle de afuera, 1 de la primera cadenita, tomamos la segunda cadenita, tomamos hebra, la pasamos por esas dos cadenitas, tomamos hebra y cerramos. Esa es la primera disminución. Vamos a repetir 2 puntos bajos y una disminución toda la vuelta y nos van a quedar 18 puntos bajos. Al finalizar vamos a cambiar de color al color rosado claro. Aquí finalizando es una disminución, pero antes de terminar la disminución yo voy a cambiar de color al color rosado claro. Entonces yo termino la puntada o termino el punto con el rosado claro. Apretamos este color. Ya voy a cortar el rosa viejo porque ya no lo voy a usar. Y voy a amarrar aquí. Para no llevarme el hilo, porque yo veo que se queda feo. Ahora voy a trabajar un punto en cada punto. Aquí. Un punto en cada punto. Esta es la vuelta 8. Vamos a trabajar un punto en cada punto. Desde la vuelta 8, que esta es la vuelta 8,
hasta la vuelta 13. Vamos a hacer 6 vueltas en color rosado claro sin aumentar. Vamos a hacer 6 vueltas desde la vuelta 8 hasta la vuelta 13. Ok, amigas, aquí vayan rellenando. Ya yo hice mis 6 vueltas en rosado, 6 vueltas de 18 y ya rellené aquí. Rellenen porque aquí se va a ir cerrando la patita. Entonces hacemos, ya para la vuelta 14 vamos a trabajar un punto bajo, lo marcan y una disminución. Vamos a trabajar un punto bajo y una disminución toda la vuelta y nos van a quedar 12 puntos bajos aquí. Ahora van a trabajar la vuelta 15 y 16 de 12 puntos. Tenemos 12 puntos aquí. Vamos a llevarnos bien el relleno. Y vamos a trabajar 2 vueltas de 12 puntos. Se marcan aquí. La vuelta 15 y la vuelta 16. Aquí se vi 2 vueltas de 12 puntos y rellené otro poquito aquí arriba, queda bien relleno, y aquí no tanto relleno en la parte superior. Ajá. Y ahora vamos a trabajar 6 disminuciones. Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Hacemos la primera, la segunda, que se sale el hilo, la tercera, y ahí van a ser 6. Cortan hebra, sacamos. Ahora con una aguja lanera vamos a introducir el hilo y vamos a hacer 6 puntadas tomando la hebra de afuera, y ya no vamos a rellenar más. Se rellenan aquí debajo bien y aquí no tanto. Aquí apretamos, porque aquí arriba va un poquito aplastado. Entonces aquí le voy a hacer un nudito para que no se me suelte y escondo la hebra. Esta patita no va a tener hilo largo. La segunda patita que hagamos, o la primera, pero una patita tiene esto largo, el hilo largo, y la otra no. ¿Ya? Esta patita no le voy a dejar hebra, y la primera patita sí. Miren, le dejé una hebra larga, súper larga, porque la vamos a coser al cuerpo. Ahora, para hacer este detallito que tiene aquí de la pezuña, vamos a tomar hebra del color rosa vieja. Entonces las patitas van así, que la pezuña va aquí adelante, y lo colocamos de esta forma. Introducimos la aguja por aquí por detrás, salimos aquí adelante, en donde justo en el cambio de color, aquí en esta dirección salimos, dejamos una hebrita larga para amarrar, pasamos aquí al centro, volvemos a salir por aquí, apretamos
pero no tanto, sino cuando se forme la pezuña, ahí. Vuelvo a pasar por aquí y saco la aguja donde está mi hilo. Aquí yo voy a apretar, ir apretando hasta donde vea que se forme la pezuña y voy a sujetar bien, sin dejar de apretar, porque después se suelta. Voy a hacerle 3 nuditos, pues no se me suelte. Aquí cortamos y con la aguja escondemos este nudito por aquí y nos va a quedar la patica así. Van a ser 2 patitas. A la segunda patita traten de que le quede igual el relleno. A la segunda patita le van a dejar la hebra larga, larguísima, porque vamos a unir una pata así. Pasamos la aguja y unimos una pata, pasamos el cuerpo y después unimos la otra pata, así como estamos trabajando todos los animalitos. Tenemos listas las vamos a hacer los bracitos o las patitas que van delanteras. Con el rosa vieja vamos a comenzar con este color. Vamos a hacer un aro mágico. Dentro de ese aro mágico hacemos una cadena para sujetar y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Dos puntos en cada punto. Al finalizar nos van a quedar 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto, lo marcan, y un aumento. Vamos a trabajar un punto bajo y un aumento toda la vuelta y nos va a quedar 18 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 4. Vamos a trabajar 18 puntos que tenemos, pero por la hebra o el bucle trasero. Marcan el primer punto y vamos a trabajar un punto en cada punto por el bucle trasero. Vamos a hacer 18 puntos bajos, tomando el bucle trasero. Vamos a trabajar la vuelta 5 y vamos a hacer 18 puntos bajos, ya tomando la cadena completa. Marcan el primero y vamos a hacer 18 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 6, en donde vamos a hacer 2 puntos bajos. Marcan el primer punto, 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces. Aquí le van a quedar 2 puntitos y vamos a hacer 2 puntos bajos. En total nos van a quedar 14 puntos bajos. Y antes de finalizar el último punto vamos a cambiar de color. Aquí voy a quitar este marcador. Voy a cambiar de color al color rosado. Y termino la puntada con el rosado. Apretamos el rosado oscuro. Aquí voy a cortar este rosado y sujeto mi hilo. Ahora vamos a trabajar estos 14 puntos. Vamos a hacer 5 vueltas de 14 puntos.
un punto en cada punto desde la vuelta 7, que esta es la número 7, hasta la vuelta 11. Trabajen un punto en cada punto, 5 vueltas desde la vuelta 7 hasta la vuelta 11. Vayan rellenando. Mira, ya yo tengo aquí mi bracito relleno, ya le coloqué el rellenito. Ahora ya saben que por aquí abajo bastante relleno, que aquí apretadito, y aquí medio, y arriba no tanto. Ahora vamos a trabajar la vuelta 12, donde vamos a trabajar un punto bajo, lo marcan, y una disminución, que no agarro el hilo aquí. Un punto bajo y una disminución toda la vuelta. En esta vuelta aquí terminan con 2 puntitos que le van a quedar aquí, 2 puntitos bajos, y hacen esos 2 puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 13, que van a ser 10 puntos, un punto en cada punto. De estos 10 que nos quedaron, vamos a hacer un punto en cada punto. Aquí terminando, amigas, procuremos que, porque ahorita vamos a cerrar, rellenen un poquito aquí arriba, que no les quede tan relleno, y aquí sí, que vamos a quedar, siempre vamos a doblar así, pero que este doblez quede aquí en esta dirección. Aquí en esta dirección. Entonces quiere decir que me voy a correr un punto solamente para cerrar. De aquí yo voy a doblar así, ¿ve? Si ustedes quedan por aquí no hay problema, pero vamos a cerrar que quede esto hacia atrás. Y vamos a cerrar, y vamos a cerrar con puntos bajos. 1, pasando aquí, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un deslizado, y vamos a dejar hebra para unir al cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a trabajar así, de esta forma. Esta por la parte de atrás va unido así. En esta dirección vamos a trabajarle la pezuña. Así como trabajamos en la patita, vamos a hacer la pezuña. Pasamos por aquí, justo donde doblamos, que esto le quede hacia atrás. Pasamos aquí, introducimos la aguja por aquí, así como hicimos en la patita. Así hacen el mismo trabajo que hicimos en la patita, pasando así para formar la pezuña, que les quede así en esta dirección, porque el bracito va pegado así. Y van a trabajar 2 bracitos iguales, van a hacer otro igual. Ahora vamos a comenzar con el cuerpo. Con el hilo rosado, el rosado claro, vamos a hacer en un anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Aquí comenzamos aquí y hacemos 6 aumentos. Marcan el primero, recuerden, amigas, y son 6 aumentos seguidos, y al finalizar nos va a quedar 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto, vamos a apretar aquí, un punto, lo marcan, y un aumento.
Vamos a repetir un punto bajo y un aumento toda la vuelta y nos va a quedar 18 puntos bajos. Para la vuelta 4 vamos a trabajar 2 puntos y un aumento. Marcan el primero. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento y nos van a quedar 24 puntos bajos. Para la vuelta 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento. Marcan el primero y van a hacer 2, 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento y nos va a quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento en la vuelta 6. Vamos a hacer, marcan el primero, 1, aquí 2, 3, 4 y en el siguiente un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento y nos va a quedar 36 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 5 vueltas, desde la vuelta 7 hasta la vuelta 11. Vamos a hacer estos 36 puntos bajos que nos quedan aquí. Vamos a trabajar 5 vueltas de 36 puntos. Un punto en cada punto, 5 vueltas. Aquí tengo mis 5 vueltas, retiro el marcador. Ahora para la vuelta 12 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución toda la vuelta y nos va a quedar 30 puntos bajos. Ahora van a trabajar la vuelta 13 y 14 de 30 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de 30 puntos cada una, sin aumentar y sin disminuir. Así por 2 vueltas, la vuelta 13 y la vuelta 14. Ahora vamos a trabajar en la vuelta 15, 3 puntos bajos, marcan el primero, 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución toda la vuelta y nos van a quedar 24 puntos bajos. Retiro el marcador y vamos a trabajar 4 vueltas de 24 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta, esta que viene es la 16, desde la vuelta 16 a la vuelta 19. Vamos a hacer un punto en cada punto, 4 vueltas. Terminamos acá con un punto deslizado, otro deslizado y vamos a dejar hebra para coser. En la cabeza ya sabe que yo no vamos a dejar. Así nos queda el cuerpo. Ahora vamos a rellenar.